Entonces, lo que vamos a hablar durante el día de hoy y durante esta semana, digamos, hace relación a la farmacología del sistema nervioso autónomo, y dentro de la farmacología del sistema nervioso autónomo, lo más importante que tenemos que destacar, lo vamos a ir viendo directamente en clases. Ya si ustedes necesitan, además de estudiar un poco más, me pueden pedir que les diga qué capítulos, qué libro o algo por el estilo, pero lo importante es que tengamos la base, que es la clase que estamos viendo ahora, ¿ya? Y para eso entonces vamos a ver a los adrenérgicos, ya que la adrenalina es el neurotransmisor más importante en el sistema nervioso autónomo. Y para eso primero tenemos que entender lo que son las bases generales de la neurotransmisión autonómica, ¿ya? Primero, nosotros tenemos un sistema de generación de neurotransmisores que da origen a todas nuestras aminas que tenemos en nuestro organismo, como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿ya? Que tienen una vía común genérica de producción sintética dentro del organismo, ¿ya? Nosotros partimos de la L-tirosina, la L-tirosina la convertimos en L-dopa, la L-dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina, ¿ya? Saliendo de esta misma vía también tenemos a la serotonina, pero como es alternativa, no va en línea recta, no la mencionamos, ¿ya? Pero no por eso no es importante. Otra cosa importante que hay que mencionar es que va a depender del tipo celular del que estamos hablando, cómo va a ser la secreción de la neurotransmisión. Es decir, que si las neuronas son dopaminérgicas, vamos a llegar hasta aquí con la producción del neurotransmisor. Si las neuronas son noradrenérgicas, vamos a llegar hasta aquí con la neurotransmisión. Y si las neuronas son adrenérgicas, vamos a llegar hasta acá abajo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿quién define qué tipo de secreción neurotransmisora tenemos? Lo define el tipo de conjunto de células nerviosas, ¿ya? Otra cosa súper importante es que cuando nosotros producimos estos neurotransmisores, tenemos que tener la posibilidad de sacarlos o eliminarlos del espacio intersináptico. Y para eso nosotros tenemos varias enzimas, pero las más importantes en farmacología son la catecol o metiltransferasa, que lo que hace es que inhibe a los catecoles, y estas neurotransmisores que ustedes ven aquí son catecoles, de hecho son catecolaminas, ¿ya? Por lo tanto, inhibe a estos neurotransmisores impidiendo que ellos estén más tiempo en el espacio intersináptico, y esto genere mayor neurotransmisión que la que el sistema necesita. Y después también tenemos a las monoaminooxidasas, que ustedes ven ahí como MAO, de las cuales tenemos dos, MAO-A y MAO-B, y que nuevamente lo que hacen es desaminar a estos neurotransmisores, impidiendo también a su vez que estos se acumulen en los espacios intersinápticos y por lo tanto generen un exceso de respuesta, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Profe, Díganme. entonces el COMT serían los catecoles. Catecoles. Ah, ya. Son las siglas como en inglés, por Sí, eso no. Ah, sí, ya. sí, pero es el nombre oficial que se le da a farmacología, entonces no saco nada con traducírselos. Ya. Entonces tenemos catecol metiltransferasa, que en el fondo cambia la estructura de los catecoles, y la monoaminooxidasa, que cambia o desamina en el fondo la estructura de los neurotransmisores. Esas son las dos opciones que tenemos. Estas dos enzimas están de manera permanente en el espacio intersináptico y de manera permanente están rompiendo o escindiendo o disminuyendo, como quieran llamarlo, la concentración de cualquiera de estas tres neurotransmisores que tenemos acá, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que no haya un exceso de esta neurotransmisión cuando llega otra señal a nivel sináptico, a nivel simpático, ¿ya? Entonces así nosotros no evitamos que haya un exceso de neurotransmisión, ¿ya? Hay que tener una información también útil. Nosotros podemos modificar estas enzimas, ¿ya? Tanto farmacológicamente como con el uso de drogas ilícitas, ¿ya? Tenemos, de hecho, fármacos que son inhibidores de la monoaminoxidasa, o sea, I de inhibidor, MAO, ¿ya? Es un tipo de fármaco que los vamos a ver más adelante, porque tienen importancia a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Pero también nosotros los podemos inhibir o modificar con drogas duras, por ejemplo, con la cocaína o las anfetaminas. Estos lo que hacen es modificar en el fondo la producción y recaptación de estos neurotransmisores, generando de que haya o más neurotransmisor, o en su defecto, por ejemplo, con las anfetaminas, impidiendo que éstas se degraden, y eso va a generar que nosotros tenemos más neurotransmisión en el espacio intersináptico, ¿ya? Entonces son como que en el fondo que exacerban la respuesta sináptica, ¿ya?
Son algunos ejemplos. Y lo otro, que también es interesante mencionar, es que nosotros en la dieta también adquirimos catecolaminas. Particularmente nosotros adquirimos la catecolamina que está acá abajo, que es la tiramina, ¿ya? La tiramina se produce a partir de alimentos que son altos en grupos nitrogenados, por ejemplo, quesos, vinos, panes, etcétera, y que además son leudados, por así decirlo, ¿ya? Que sufren algún grado de fermentación. Entonces, mientras más añejo es el tipo de queso, que más delicioso es, obviamente, entre más añejados son los vinos, las cervezas, etcétera, mayor probabilidad hay de que el componente alimenticio tenga tiramina, ¿ya? La tiramina, como es un catecol, también va a activar nuestras respuestas adrenérgicas y noradrenérgicas en nuestro organismo, solo que viene de la dieta. Ahora, como viene de la dieta, cuando llega a nivel del sistema digestivo o del intestino, se va a topar con la COMP y con la MAO y va a ser degradado. Entonces nosotros no sentimos el efecto neurotransmisor de la tiramina, ¿ya? No lo sentimos. Pero si el paciente tiene alguna deficiencia gastrointestinal, o el paciente tiene algún trastorno hepático, o el paciente está tomando fármacos que inhiben estas enzimas, entonces la tiramina ahora va a cobrar una función dentro del organismo y va a producir una exacerbación de la respuesta adrenérgica. Y lo más común que uno ve cuando un paciente tiene un exceso adrenérgico es una hipertensión, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes consumen mucha tiramina en la dieta y no tienen cómo eliminarla en el estómago, lo primero que uno observa es una subida abrupta de la presión arterial que, si no es controlada, puede ser riesgosa a nivel cardiovascular, ¿ya? Lo siguiente que tienen que saber es que, como esta es una clase de adrenalina, de adrenérgicos, vamos a hablar solo de adrenalina y noradrenalina, no vamos a hablar de ningún otro neurotransmisor, nos vamos a centrar solo en ellos dos para que sea más fácil entender. Y el viernes vamos a hablar de otros neurotransmisores, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros producimos estos neurotransmisores, adrenalina o noradrenalina, ellos tienen que reconocer a su receptor diana, ¿cierto? Porque para eso ustedes vieron teoría de receptores. Los receptores de adrenalina y noradrenalina son los siguientes: los alfa 1, que se encuentran a nivel postsináptico en el sistema nervioso simpático; los alfa 2, que se encuentran presinápticos en el sistema nervioso simpático, pero también se encuentran postsinápticos a nivel del cerebro; los beta 1, que se encuentran mayoritariamente a nivel del corazón; y los beta 2, que se encuentran en casi todas las estructuras simpáticas, pero particularmente los vamos a encontrar en el sistema respiratorio, cardíaco y uterino, ¿ya? Así que el beta 2 es importante para la carrera de ustedes. A modo de resumen, para que vayamos viendo las funciones, recuerden que todavía no hablamos de farmacología, pero para que vayamos viendo las funciones, vamos a decir que los alfa 1, los primeros, se encuentran a nivel simpático en el músculo liso, ¿ya? Aunque también se encuentran en glándulas exocrinas y también lo podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Los alfa 1 lo que hacen es que median la constricción del músculo liso vascular, ya no se les vaya a olvidar eso, constriñen el músculo liso vascular. También son los encargados de activar el músculo dilatador del iris, ¿ya? Y también constriñen el músculo liso de las vías urinarias. Eso es alfa 1. El alfa 2, como se encuentra a nivel presináptico, eso que estamos viendo aquí, él es un contrarregulador. ¿Qué significa esto? Que cuando uno activa a alfa 2, activa los autorreceptores de alfa y eso genera que disminuya la corriente alfa. Por lo tanto, inhibe la producción o la activación de alfa 1. Y por eso es importante que esté a nivel cerebral también. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una exacerbación alfa 1, una exacerbación adrenérgica, nosotros podemos frenar esa exacerbación mediante los autorreceptores alfa 2, ¿ya? Ahora, a nivel de los beta 1, que les decía yo que mayoritariamente están en el corazón, porque esa es su mayor función farmacológica para nosotros, vamos a encontrarnos que son los encargados de la estimulación cardíaca, ¿ya? Que da efecto al lugar cronotropo positivo, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? El efecto ionotrópico positivo, ¿ya? Tenemos un alumno aquí que entró. Ionotropo positivo, y eso significa que aumenta la contractibilidad cardíaca. Y vamos a tener también un efecto dromotrópico, ¿ya? Y eso significa que aumenta la velocidad del impulso de conducción. En el fondo, los beta 1 se encargan de todo lo que tiene que ver con la estimulación cardíaca,
ya eso es lo más importante. Pero no solamente están en el corazón, yo les dije que estaban en otras partes, pero en el corazón era más importante. Dentro de los otros órganos donde nos va a interesar los beta 1, es que también se encuentra a nivel del eje de la renina, ¿ya? En el caso de los beta 2, estos están en muchas estructuras, pero las estructuras más importantes son el músculo liso bronquial, donde aquí generan una actividad de relajación. En el fondo, relajan el músculo liso bronquial, relajan el músculo liso uterino y relajan el lecho vascular. No se les va a olvidar, beta 2 entonces relajan. ¿Qué relajan? Bronquios, útero y vasculatura, ¿ya? También nosotros lo vamos a encontrar a nivel del hígado, a nivel de los mastocitos y a nivel del control de la glicemia a nivel del páncreas, ¿ya? No solamente los vamos a encontrar ahí. También existe un tercer grupo de receptores beta-adrenérgicos, déjenme anotarlos aquí, que son conocidos como los beta 3, ¿ya? Los beta 3 están relacionados con la actividad lipolítica. Entonces, cuando uno tiene una exacerbación de la respuesta adrenérgica, se pueden llegar a activar estos beta 3 y por lo tanto aumenta la lipólisis del cuerpo. Y eso explicaría de dónde podemos nosotros sacar reservas rápidas de glucosa mediadas por la beta oxidación. En el fondo, cuando uno tiene una actividad adrenérgica, uno puede modular el sistema adipositario vía beta 3 y esta activación permite una salida del lípido, el lípido se convierte en energía y la energía a su vez se convierte en glucosa, ¿ya? Ahora, la mayoría de los fármacos que nosotros conocemos no tienen actividad beta 3, así que solo se las menciono para que ustedes las conozcan, ¿ya? Otra cosa súper importante es que todos los receptores adrenérgicos que acabo de mencionar pertenecen a la familia de las proteínas G, ¿ya? Eso también es importante que ustedes lo sepan. Y dentro de Profesora, ellos, dígame. que le iba a preguntar si me podía explicar de nuevo el alfa 1. El alfa 1. El alfa Sí. 1 es un vaso, aquí justo está aquí, está en el monito aquí. El alfa 1 es un vasoconstrictor, ¿ya? Así nosotros lo vamos a definir para que no se lo olvide. Pero lo que hacen es que median la contracción de la musculatura lisa, ¿ya? Dentro de la vasculatura lisa lo que constriñen es son los lechos vasculares, el iris, en el caso del ojo, y la vía urinaria. Entonces, en el fondo, ellos son constrictores de vías. Cuando yo activo solo alfa 1, yo constriño vías. Si constriño el lecho vascular y produzco vasoconstricción, ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué esperan ustedes que pase? Si yo produzco una vasoconstricción de los lechos vasculares, ¿qué debería ocurrirle al paciente? ¿Le puede subir la presión? Exactamente, y de hecho eso pasa. Entonces la vasoconstricción va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, lo que a su vez va a producir una elevación de la presión cardíaca, ¿ya? Eso a nivel de la constricción de los lechos vasculares. A nivel de la constricción del iris va a producir midriasis, ¿ya? Y que es aumento de o apertura del iris, ya que se ve más grandecito, ¿ya? Y a nivel urinario va a producir un incremento del cierre del esfínter interno. ¿Qué pasa si el paciente tiene un cierre del esfínter interno, si lo tiene bloqueado? ¿Qué es lo que va a sentir el paciente o qué le va a pasar al paciente? Si tiene bloqueados los esfínteres, los tiene constreñidos. Que no puedo orinar. Que no puede orinar, exactamente. Va a tener retención urinaria por actividad adrenérgica, ¿ya? Entonces, eso pasa con alfa 1. Entonces, ¿dónde yo voy a utilizar medicación alfa 1? Por ejemplo, en pacientes hipotensos, que están con shock hipotensivo, yo necesito que se eleve alfa 1. Y por lo tanto voy a dar medicamentos que produzcan eso, ¿ya? Aumento de la resistencia vascular periférica. Ahora, ¿dónde más puedo usar alfa 1? En los exámenes de fondo de ojo, que yo quiero que haya una apertura del iris. Por lo tanto, yo puedo producir una midriasis farmacológica. Generalmente ahí el fármaco se da solo en la zona del ojo, ¿ya? Y también cuando quiero controlar el grado de orina que produce el paciente, ¿ya? Para que haya mayor retención urinaria, ¿ya? Entonces, como para poder recalcar lo que estoy informando, alfa 1 constriñe. ¿Qué cosa? Lechos vasculares, ojos y vejiga, ¿ya? Esfínteres urinarios.
Alfa 2, como se encuentra a nivel presináptico, a nivel simpático, autorregula. Si autorregula, significa que inhibe. ¿A quién inhibe? Todas las acciones de alfa 1. En el fondo, este regula a este, ¿ya? Y también se sabe que alfa 2 inhibe la liberación de insulina, ¿ya? Beta 1, mayoritariamente y más importante para ustedes, cardíaco, ¿ya? Por lo tanto, es un cronotropo, ionotropo y dromotropo positivo, ¿ya? Esto no tanto porque no nos interesa la situación lipolítica, ¿ya? ¿Y qué es lo que genera en el fondo? Mayor contractibilidad miocárdica, mayor gasto cardíaco y mayor consumo de oxígeno por minuto. Los beta 2 se encuentran en casi todos los tejidos, pero donde me interesa mucho, a nivel del lecho vascular, ¿y qué es lo que hacen? Dilatan, o sea, el beta 2 es opuesto al alfa 1 en función. Me demoro harto en explicarles esto porque es súper importante para entender cómo funciona un medicamento, porque esto no es un antagonismo absoluto, estos son respuestas que son intermedias dependiendo de cómo actúa el fármaco sobre su receptor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir el beta 2? Si yo activase solo beta 2, vasodilato, disminuyo la resistencia periférica, pero de manera discreta, no tan marcada. Como el beta 2 es propio de los bronquios, voy a producir una broncodilatación, ¿ya? Como el beta 2 es también propio del útero, voy a producir una relajación del músculo liso del útero cuando está contrañido, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, amenaza de parto con contracción, y yo no quiero que tenga más amenaza de parto, y yo no quiero que haya más contracción, lo que yo puedo hacer es activar los beta 2 del útero, para que se relaje el útero, y nos siga con el trabajo de parto, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Es un tema esta materia, así que tenemos que verla con calma, por eso les digo yo, ¿ya? Ahora, otra cosa súper importante. Antes de entrar en cada uno de los receptores y sus neurotransmisores, hay algo que tengo que contarles. Hay una situación que se llaman reflejos, ¿ya? Y particularmente muchos son reflejos musculares, pero a mí me interesa un reflejo en particular que es el reflejo varoreceptor, que yo creo que se los tienen que haber pasado en fisiología o en pato, o en algún momento de la vida se los tienen que haber pasado. Si no, exíjanlo, ¿ya? El reflejo varoreceptor, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero nos habla de cómo se maneja o se regula la presión arterial dentro del organismo, ¿ya? ¿Por qué les meto el reflejo varoreceptor aquí? Porque el reflejo varoreceptor tiene una condición adrenérgica y noradrenérgica súper importante. Entonces, para poder entender cómo van a actuar nuestros fármacos, teníamos que entender cómo funcionaban los receptores, cómo funcionan los neurotransmisores, y ahora me falta entender cómo funciona el reflejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, que cuando aumenta la presión arterial de un paciente, ya sea por una actividad fisiológica, ya sea por una actividad farmacológica, yo aumento la presión arterial y esto va a generar un aumento de los mecanorreceptores en el callado aórtico, ¿ya? Entonces va como que se dilata en el fondo por el aumento de la presión. El callado aórtico va a mandar una señal de este estiramiento, ¿ya? De esta dilatación, ¿ya? Este callado aórtico tiene una respuesta a nivel simpática, ¿ya? Y por lo tanto va a mandar impulsos simpáticos hasta el centro vasomotor. El centro vasomotor está en el tronco encefálico. Por lo tanto, nosotros estamos mandando información del corazón al tronco encefálico, ¿ya? Y aquí lo que va a pasar es que vamos a activar la inervación de un núcleo dentro del vago, del nervio vago, que se llama núcleo del tracto solitario. Estoy tratando de decirlo lentito para que ustedes me vayan entendiendo, ¿ya? Cuando se activa o se estimula este núcleo del tracto solitario, va a aumentar el flujo vagal, porque esto pertenece al nervio vago. Y el aumento del flujo vagal va a generar una respuesta a nivel vasomotor, en la cual va a disminuir los impulsos simpáticos, ¿ya? Y al disminuir los impulsos simpáticos, va a generar una vasodilatación general, ¿ya? Y eso va a producir una disminución. Al haber una vasodilatación general, va a haber una producción, una disminución de la actividad de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando yo tengo un aumento de presión por algún fármaco, ¿qué va a pasar?
mando la distensión a nivel del callado aórtico. El callado aórtico informa al centro vasomotor. El centro vasomotor, a través del tracto solitario, informa al vago de que hay un aumento de la presión arterial. Este responde disminuyendo la respuesta o el impulso simpático. La disminución del impulso simpático disminuye la vasodilatación. La disminución de la vasodilatación como tal promueve una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución del gasto cardíaco, lo que nosotros conocemos habitualmente como bradicardia, ¿ya? Entonces, ese reflejo vasomotor lo necesitamos entender ahora por lo siguiente. Tenemos a la norepinefrina, que es el análogo farmacológico de la noradrenalina, ¿ya? Esto es para que ustedes me entiendan que si yo hablo de norepinefrina o de noradrenalina, estoy hablando de lo mismo, solo que la noradrenalina es endógena y la norepinefrina es exógena, pero es lo mismo, como molécula es lo mismo, ¿ya? Si yo a un paciente le doy un pulso, ¿ya?, de noradrenalina, norepinefrina, lo que yo voy a observar es que la noradrenalina va a activar a los receptores tipo alfa 1 de preferencia, ¿ya? Y si yo activaba los receptores alfa 1, ¿qué tenía? Vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica y elevación de la presión arterial. Entonces, si yo lo veo en el monito, ¿qué tengo? Incremento de la resistencia vascular periférica. Bien, porque es alfa 1. Si yo ahora le miro la presión arterial al paciente, veo que la presión arterial media, que es el naranjo, también aumenta. Y la presión arterial media aumenta porque aumenta la presión sistólica y diastólica, ¿ya? Bien. Pero si uno aumenta la presión arterial del paciente, uno espera que el paciente esté taquicárdico. Pero ¿qué sucede cuando uno agrega noradrenalina? El paciente está bradicárdico, ¿ya? ¿Por qué está bradicárdico? Porque un paciente al cual le di noradrenalina está bradicárdico. ¿Quién se atreve? Porque tiene que disminuir el ritmo cardíaco para disminuir la presión. Exactamente, porque activó el centro o el reflejo vasomotor, ¿ya? Y si activó el reflejo vasomotor, como dices tú, va a disminuir la presión porque disminuyó la frecuencia y el gasto cardíaco, ¿ya? ¿Entienden esto, chicos? Porque estoy recién partiendo, entonces es importante saber si lo están entendiendo. A mí me cuesta un poquito entender. Ya, pero ¿cómo? Mira, lo siguiente, tú tienes que entender la secuencia que uno clásicamente o lógicamente nos explican, ¿ya? Siempre nos explican, si uno aumenta la resistencia vascular periférica, es como cuando uno aprieta una manguera, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están en el jardín regando y alguien les aprieta la manguera es el lecho. Si uno aprieta la manguera, se aumenta la presión detrás de la manguera, y de hecho si uno la abre, la suelta, sale el chorro, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con alfa 1. Alfa 1 aprieta la manguera, la aprieta y aumenta la presión. Si yo aumento la presión, cuando salga esta presión va a salir a chorro y por lo tanto voy a tener un aumento de la resistencia, que es la manguera, un aumento de la presión, que es el agua, y yo como lógica esperaría que además haya un aumento del latido cardíaco, que es el que está recibiendo toda esta fuerza. Pero ¿qué es lo que se observa? Que cuando uno activa alfa 1, esta lógica que hay detrás no funciona. Pero no es que no funcione, o sea, sí funciona. Lo que pasa es que el exceso de presión arterial que tú generaste por apretar la manguera, que en este caso sería por los vasos, ese exceso de presión llegó al centro motor, vasomotor, que está acá atrás, y le dijo a el sistema vasomotor, le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo mucha presión arterial, y es tan grande esta presión arterial que tengo riesgo de que se dilaten demasiado las venas del corazón, y eso puede ir las arterias del corazón, y eso puede producir un paro. Entonces, para evitar esta dilatación, el centro vasomotor, que está acá arriba, en un lugar que se llama núcleo del tracto solitario, el nombre es netamente así le pusieron el nombre. El núcleo del tracto solitario recibe la señal y le dice al nervio vago, que son uno de nuestros nervios craneales, le dice, ¿sabes qué? Esto es peligroso, haz algo.
Entonces, ¿qué es lo que hace el nervio vago? Dice, ok, se suprime la respuesta adrenérgica. ¿Sabes qué? Esto es peligroso, no vamos a seguir trabajando así que disminuyamos la respuesta adrenérgica. Si yo disminuyo la respuesta adrenérgica, bloqueo alfa 1, independiente del fármaco que tú diste, porque yo la estoy bloqueando desde arriba ahora, desde el cerebro. Y al bloquear la respuesta adrenérgica, lo primero que tú vas a observar es que el corazón ya no va a tener vasoconstricción porque nadie está activando el receptor. Y si el receptor nadie lo está activando, el corazón se relaja. Así. Y si se relaja, baja los latidos cardíacos. Si baja los latidos cardíacos, disminuye en el fondo la actividad cardíaca. Pero eso no significa que disminuya la actividad en la manguera hacia atrás, ni en la presión del agua, ni nada por el estilo. Solo el corazón es el que se relaja, porque en el fondo tu sistema entiende que el corazón es el que hay que proteger. Entonces, cuando uno da una dosis de noradrenalina, pasa eso. Aumenta la resistencia por alfa 1, aumenta la presión media sistólica y diastólica por alfa 1, pero el corazón, para protegerse, activa la respuesta central vagal y en lugar de activarse, se relaja, ¿ya? Se produce una bradicardia. ¿Se entiende así? Pero igual yo sé que chicos, esto hay que darle muchas vueltas, hay que leer harto de esto, ¿ya? Ojo, que si la respuesta no hubiera sido potente, o sea, si yo no hubiera bloqueado la manguera con fuerza, no se habría producido el trastorno a nivel cardiovascular y por lo tanto el corazón no habría mandado señal al tracto arriba. Y si no hubiera mandado señal al tracto, no habría habido bradicardia refleja, ¿ya? Por eso es que aquí estamos hablando de una dosis farmacológica que es como alta, que produce un aumento de la presión arterial explosivo en el paciente. Sigo, para que me entiendan la idea. Si yo en lugar de dar noradrenalina, que esto que está aquí, noradrenalina, yo le doy al paciente adrenalina, que el nombre farmacológico de la adrenalina es epinefrina, pero aunque ustedes no lo crean, en urgencias generalmente le llaman también adrenalina, le llaman indistinto. La adrenalina tiene afinidad por alfa 1, pero también tiene afinidad por beta, ¿ya? Y acuérdense que yo en beta había hablado de beta 1 y beta 2. Si yo activo a los beta 2, me devuelvo acá atrás, yo les había mostrado, cerro cámara, que los beta 2 vasodilataban. Por lo tanto, la adrenalina a dosis bajas va a vasodilatar. Y si vasodilata, va a producir que haya una disminución pequeña, pero importante, de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué ocurre esto? Porque si bien la adrenalina tiene actividad alfa, la adrenalina como fármaco tiene actividad alfa 1, pero también tiene actividad beta 1 y beta 2. Por el contrario, la norepinefrina tiene mayoritariamente actividad alfa 1. Entonces, a bajas dosis de adrenalina, lo que yo estoy haciendo es que estoy activando todo. Estoy activando S y S. Como beta 2 es el receptor más sensible, lo primero que va a ocurrir es que va a ocurrir la función beta 2, que es vasodilatar. Por lo tanto, dosis bajas de adrenalina van a vasodilatar y van a disminuir la resistencia vascular periférica. Si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, voy a tener una baja en la presión diastólica, ¿ya? Pero acuérdense que beta 1 también activaba alfa 1, por lo tanto voy a tener un leve aumento de la presión arterial, pero leve. Si el paciente, por ejemplo, lo muestran aquí, estaba en 120, va a llegar a 140. No es una presión arterial alta, y como no es una presión arterial alta, no va a activar al centro vasoreceptor. Y si no activa el centro vasoreceptor, no hay bradicardia refleja. Por lo tanto, esta presión arterial alta va a llevar a un aumento de la actividad cardíaca, aumentando el gasto cardíaco, el consumo cardíaco, y por lo tanto produciendo una leve taquicardia. ¿Ya? Eso si nosotros estamos pensando en dosis bajas de adrenalina. Ahora, si yo al paciente, borro un segundo, le doy dosis muy altas de adrenalina, esto que está aquí, pero le doy dosis muy altas, entonces la adrenalina ahora va a promover todo alfa 1 y eso produce la alfa 1 vasoconstriña, por lo tanto va a producir una vasoconstricción poderosa. Es tan poderosa la vasoconstricción que produce la adrenalina que puede producir necrosis del tejido. Ya a ese nivel estoy hablando de vasoconstricción. Ejemplos donde uno da adrenalina a dosis muy altas. Por ejemplo, cuando uno quiere vasoconstreñir una hemorragia.
Uno quiere parar una hemorragia, no quiere que los vasos sigan excretando ni produciendo más sangre en ese contexto. Uno en la zona del vaso, uno constriñe de manera directa, pero solo en esa zona. Entonces ahí se detiene inmediatamente el flujo sanguíneo y yo detengo la hemorragia, ¿ya? Se utiliza mucho esto que les estoy explicando yo de la concentración de adrenalina en odontología. Cuando uno le hacen una cirugía de extracción de diente, lo que menos quiere el dentista es que ustedes se vuelvan hemorrágicos después de la extracción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agrega microdosis de adrenalina o de noradrenalina, pero justo en la zona o en el vaso que le interesa, donde la dosis se concentra en ese vaso. Y como la dosis se concentra, se constriñe vía alfa 1 y eso genera que el vaso no sangre. Y ahí es cuando el dentista tiene una extracción limpia, es decir, no hemorrágica. ¿Ya? Me voy a quedar solo con estos dos para no enredarlos más, no me voy a tirar con los del lado. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, y ahora quiero que piense como un curso. Si yo tengo un paciente, ya, que el paciente está con un sangrado profuso, tuvo un accidente de vehículo, ¿ya? Entonces no está sangrando en un punto, está sangrando en varios puntos al mismo tiempo. Y eso le produce una baja de la presión arterial y el paciente está aún en shock por una baja de hipovolémico y hipotensor. ¿Qué prefieren darle? ¿Noradrenalina o adrenalina? Si tuvieran que decidir. ¿Adrenalina? Lo escuché, perdón. ¿Adrenalina? No. Noradrenalina porque hace una vasoconstricción. Exactamente, porque necesito vasoconstreñir a mi paciente. La noradrenalina estoy 100% segura que va a vasoconstreñir y por lo tanto el paciente va a dejar de sangrar de manera profusa. Y como está hipotenso, además me va a permitir aumentar la presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué no doy adrenalina? Porque vasodilata. Porque vasodilata. ¿Y qué pasa si vasodilatan a un paciente que tiene difuso la hemorragia? ¿Qué pasa si vasodilatan? ¿Pierde sangre? Pierde sangre, exactamente. Pierde mucha más sangre y eso les va a producir un choque a ustedes. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero usar la alternativa de que la adrenalina constriña, es cuando yo sé cuál es el órgano que necesito constreñir, cuando puedo inyectar de manera directa. Si no puedo inyectar de manera directa, no me puedo arriesgar, ¿ya? Y por lo tanto se tiende a utilizar noradrenalina, ¿ya? Veamos entonces en el contexto. Insisto, yo sé que esto es difícil, pero un poco de paciencia, ¿ya? Igual después lo vuelven a leer, lo vuelven a ver, ¿ya? Entonces, vamos a ver los fármacos y nos vamos a detener en un minuto para que ustedes puedan ya descansar y lo terminamos de ver el viernes, porque sé que es materia fuerte. Cuando nosotros hablamos de los adrenérgicos, vamos a hablar entonces de los fármacos agonistas y antagonistas, porque acuérdense que en farmacodinamia estaban ambas opciones, o agonizaba una función o antagonizaba una función. Hoy día nos vamos a quedar solo con los agonistas, hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Dentro de los agonistas adrenérgicos, o sea que agonizan o activan una función adrenérgica, vamos a tener entonces a la adrenalina, que lo acabábamos de ver, a la noradrenalina, que la acabábamos de ver, y a la dopamina. La dopamina no se las expliqué porque en realidad se utiliza muy poco en la función adrenérgica que estoy explicando y se utiliza más bien a nivel de la farmacopsiquiatría. Y lo vamos a ver en el capítulo de farmacopsiquiatría, ¿ya? Entonces no nos vamos a complicar con esto por ahora. Pero también, además de estos neurotransmisores que los puedo usar como fármacos, también tengo otros fármacos que también me sirven como agonistas adrenérgicos. Ya tengo un montón de otros agonistas. Tengo algunos agonistas que son preferentemente alfa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy el fármaco va a tener solo actividad alfa, ¿ya? No va a tener actividad beta, ¿ya? Después lo vemos con detalle. También voy a tener fármacos que son preferentemente beta, es decir, solo activan los receptores beta, ¿ya? Como por ejemplo el salbutamol. El salbutamol es un fármaco adrenérgico, ¿ya? Es un fármaco además que pertenece a los fármacos para el tratamiento del asma, o sea, es un antiasmático. Pero como adrenérgico que es, él es solo específico para beta. ¿Qué significa que sea específico solo para beta? Que no tiene ningún tipo de función sobre los receptores alfa. Y por lo tanto no tiene función, por ejemplo, sobre la vasoconstricción, ¿ya?
Y tenemos fármacos que tienen acciones mixtas, es decir, que pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden tener acción sobre las enzimas como la COM, sobre la MAO, etc. Ya el ejemplo clásico, las anfetaminas, que tienen acción sobre todos los puntos adrenérgicos. Entonces veamos con detalle esto. Vamos a volver entonces de nuevo a la adrenalina, pero ahora la vamos a hablar de ella como un fármaco, ¿ya? Entonces, la adrenalina, que es conocida clínicamente como la epinefrina, viene en esa solución que ustedes ven ahí, que es una ampolla, ¿ya? ¿Existen otros formatos? Sí, pero ustedes lo van a ver en la clínica como ampolla, es lo más común. ¿Qué es lo que tenemos? Que la adrenalina tiene respuesta sobre todos los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y preferentemente va a tener actividad sobre alfa 1 y beta 2. ¿Ya? Es lo más común que nosotros vemos. Y de todos los fármacos es el que mejor responde en sus receptores. Cuando yo le doy al paciente una dosis de adrenalina de manera ordinaria, normal o terapéutica, lo que voy a observar es que mi paciente va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Por qué tengo un aumento de la frecuencia cardíaca en mi paciente? ¿Qué receptor estoy activando para que tenga un aumento de la frecuencia cardíaca? Alfa 1, Alfa 1, pero no solo alfa 1, ¿qué otro más? Beta 1. Beta 1. Beta 1, súper, gracias. Entonces estamos hablando de los dos, alfa 1 a nivel de constricción del lecho y beta 1 a nivel de la función cardíaca. Entonces, cuando yo le doy una dosis terapéutica a mi paciente, va a encontrar aumento de la frecuencia cardíaca, alfa 1, beta 1, aumento de la velocidad de conducción, beta 1, aumento de la fuerza de contracción, beta 1. Vasodilatación de la arteriola muscular y coronaria. ¿Qué tipo de receptor tengo aquí? Beta 2. Beta 2. Súper, cierto. Ya. Por mecanismo reflejo, origino taquicardia. Beta 1. Beta 1. Súper. Y alfa 2 también, no me lo has mencionado, pero alfa 2 también. ¿Ya? Y si ahora lo pongo a dosis muy altas, pero muy altas, bloqueo beta y solo activo alfa 1. ¿Ya? Y si activo alfa 1, el paciente va a tener un aumento de la presión arterial y un aumento del retorno venoso, que es lo que me interesa. ¿Ya? Solo que yo nunca voy a dar a dosis muy altas, excepto cuando les voy a explicar ahora. Evitar dar a dosis muy altas, porque recuerden que si activo mucho alfa 1, produzco necrosis vascular, y no quiero producir necrosis vascular. ¿Por qué ocurre esto? Porque la adrenalina produce un aumento del consumo de oxígeno como una especie de estallido. Y un estallido de oxígeno produce muerte celular, ¿ya? Así que es muy tóxico. Uno siempre tiene que evitar dar dosis muy altas de adrenalina, ¿ya? Ahora, mirando hacia abajo, en el músculo liso, produce broncodilatación. ¿Sobre quién tiene efecto? Beta 2. Beta 2. Muy bien, muchas gracias. Descongestionante o broncoconstricción de la mucosa. Vasoconstricción, perdón, vasoconstricción. Alfa 1. Alfa 1. Reduce la frecuencia de la contracción uterina. Beta 2. Beta 2. Súper. Listo. Eso significa que por lo menos los que me han puesto atención y me han respondido, me entendieron cómo funciona esto. ¿Qué significa esto? Que un mismo fármaco está activando varios receptores a la vez. Entonces está teniendo varias respuestas que son complejas. ¿Ya? No es que uno tenga la respuesta que uno quiere, sino que tiene una completitud de respuestas. Y dentro de ellos vamos a tener una respuesta que no habíamos visto hasta ahora, que están relacionadas con el sistema nervioso central. Yo les dije que alfa 1 y alfa 2 estaban a nivel del sistema nervioso central. Si bien a dosis bajas atraviesa mal la barrera hematoencefálica, igual la va a atravesar el medicamento cuando ustedes dan una inyección. Por lo tanto, ustedes van a observar algunos efectos adversos bien interesantes. Por ejemplo, produce cefaleas y temblores, ¿ya? Produce aprensión y de hecho, la adrenalina produce una sensación que se llama sensación de muerte inmediata, ¿ya? Eso se debe a que hay un aumento de la presión arterial, pero también a nivel de los nervios craneanos. Entonces eso manda una respuesta donde la persona cree o piensa que está en un estadio dado tan grave que se va a morir casi de inmediato, ¿ya? Hay un desasosiego muy importante, una aprehensión muy importante del paciente. Por lo tanto, considerarlo como algo importante. Si el paciente les dice, es que me siento mal, es que me está pasando algo, es que no entiendo,
ustedes tomen la presión arterial porque puede ser que la dosis de adrenalina que se administró es muy alta y están produciendo un daño a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ¿cuándo administro esta adrenalina? Primero, les decía yo que tratemos de no administrarla, pero si hay que administrarla, la vamos a administrar según la importancia y jerarquía clínica, o sea, hay que tomar una decisión. La primera, en donde ustedes sí o sí deben inyectar adrenalina, es en el choque anafiláctico. Pregunta, ¿a alguien se le ocurre por qué en el choque anafiláctico? Porque produce vasoconstricción, la anafilaxia, entonces la adrenalina va a activar el receptor beta 2 que produciría vasodilatación. Ya, pero además, más que vaso es broncodilatación, para que el paciente pueda respirar. En el choque anafiláctico, o sea, tu respuesta está bien, es beta 2. Es porque la adrenalina activa beta 2. ¿Pero por qué? Porque el paciente cuando está con un choque anafiláctico, el paciente respira muy mal porque se le tapan todos los conductos. Y uno de los que ustedes necesitan es activar la función pulmonar. Y beta 2 está en los pulmones. Por lo tanto, yo broncodilato y por lo tanto el paciente respira mejor. Pero además, también como dijo la compañera, yo puedo vasoconstreñir. Y eso impide que la sustancia que está produciendo el daño produzca más daño ya que no va a poder entrar a los tejidos, ¿ya? O sea, en el fondo, en el choque anafiláctico yo estoy actuando sobre beta 2 potente, ¿ya? Actividad del músculo respiratorio, y alfa 1 sobre el lecho vascular para que la sustancia tóxica no se pueda mover por el sistema venoso, ¿ya? Ahí, entonces, adrenalina, anafilaxia. Es tan importante en el caso de la anafilaxia que los pacientes que sufren de respuestas alérgicas graves, mortales, porque hay pacientes que tienen esa situación, ellos tienen una cosa que se llama la pluma de adrenalina. Ya la pluma de adrenalina es como un lápiz. No sé si ustedes han visto los lápices para la toma de glucosa. Sí, profe. Que cuando uno, ya, súper, que cuando uno toca un botón, ¿cierto? Sale como la aguja. En las plumas de adrenalina es lo mismo, solo que con la diferencia que cuando sale la aguja, inyecta adrenalina, ¿ya? Eso es para los pacientes que sufren de alergias mortales, ¿ya? Y tiene la finalidad de que el paciente cuando note que está dejando de respirar o que se empieza a inflamar, el paciente rápidamente se pueda inyectar en cualquier centro muscular que tenga a la mano, el que tenga acceso, se pueda inyectar adrenalina y pueda despejar la vía respiratoria y eso le va a permitir poder moverse a un centro de salud. La adrenalina es tan importante en ese contexto que la adrenalina corresponde al medicamento del botiquín de guerra, ¿ya? Eso significa que cualquier persona que va a estar en una situación compleja, donde en el fondo corre en riesgo su vida, debería tener plumas de adrenalina a la mano, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de situaciones muy estrictas, ¿ya? También sirve para la laringotraqueobronquitis, o sea, cuando el paciente se bloquea la respuesta respiratoria. La situación es lo mismo, activa beta 2 y broncodilata, ¿ya? También sirve, eso es los dos más comunes, también sirve como coadyuvante en la anestesia. Y esto es un tema bien particular que también le sirve a los odontólogos, pero a ustedes también les va a servir. Cuando nosotros administramos anestesia en los pacientes, tenemos el problema de que la anestesia es muy soluble. Por lo tanto, cuando uno le administra una anestesia, por ejemplo, ustedes quieren solo a nivel periférico, raquídeo, por ejemplo, ustedes no quieren que la anestesia se mueva por el organismo del paciente y vaya a afectar el sistema nervioso central. Entonces, para evitar que la anestesia se solubilice en otros tejidos, uno puede broncoconstreñir, o sea, uno puede vasoconstreñir la zona donde anestesió, de manera que la anestesia se quede encapsulada en esa zona. La mejor manera de vasoconstreñir es agregar epinefrina junto con la anestesia. Entonces nosotros agregamos una dosis de epinefrina junto con una dosis de anestesia y la epinefrina bloquea la salida del anestésico y el anestésico ejerce su función en el nervio que uno tenía la intención, ¿ya? Y así evitamos que fluya por todo el organismo, ¿ya? Ahora, también la podemos usar en el shock hipotensivo. ¿Qué actividad estoy promoviendo aquí? Hipotensivo no hipovolémico, por si acaso. Solo hipotensión. La vasodilatación. Pero si yo vasodilato, ¿qué va a pasar? No. Vasoconstricción. La vasoconstricción. Estoy activando a alfa 1, pero no tan potente como para que haya un reflejo.
Lo estoy activando lo suficiente como para que se le eleve la presión arterial al paciente y nada más, ¿ya? Y finalmente para la parada cardiorrespiratoria. Aquí es con todo. Aquí la idea es que el corazón beta 1 full. O sea, en el fondo, la parada cardiorrespiratoria tiene como función a activar el ionotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. ¿Ya? Así que aquí, esta que está aquí es beta 1. ¿Ya? ¿Dónde inyecto la adrenalina? ¿Cómo sé dónde? Bueno, aquí va a depender mucho de la situación que yo quiero activar en mi paciente. La puedo inyectar endovenosa, ya que es lo más común, pero también la puedo poner a nivel de la endovenosa, ¿dónde? Se pone a nivel femoral y yugular, porque la idea es que actúe muy rápido, ¿ya? También la puedo poner endotraqueal cuando estoy, por ejemplo, poniendo una, ¿cómo se llama esto? Estoy poniéndole ventilación mecánica al paciente y yo quiero que me abra la tráquea para poder poner de manera adecuada la vía respiratoria, ¿ya? También la puedo administrar intraósea. Esto también es útil cuando el paciente tiene un objeto que está bloqueando la vía respiratoria, ¿ya? En la endotraqueal. Puede ser la vía intraósea, ¿ya? Puede ser la vía intracardíaca, que es esa que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Yo sé que muchos de nosotros hemos visto un montón de películas donde le ponen la vía intracardíaca de adrenalina al paciente. La verdad es que esto no es así. ¿Por qué creen ustedes que no es así? No es que a un paciente le da un ataque al corazón en la calle y le ponemos una adrenalina ahí intercostal al corazón. ¿Por qué no debería ocurrir eso? Aunque las películas suenan genial. ¿Por qué no poner una vía intracardíaca de manera habitual cuando el paciente se cae en la calle y se desmaya? ¿Cuál era el problema de poner adrenalina de manera directa en un tejido? ¿Se acuerdan? Necrosis. Necrosis. Exactamente. ¿Y qué pasa si el ataque al corazón del paciente fue por una isquemia cardíaca y la isquemia ya es necrótica? ¿Qué van a hacer ustedes si hacen eso? Aumentar el riesgo de necrosis. Aumentar el riesgo de necrosis y el riesgo de muerte de su paciente. Por lo tanto, no es que andemos poniendo intracardíacas en todas partes, ¿cierto? No andamos contando las costillas para ver dónde inyectar. La intracardíaca normalmente se hace cuando están en una cirugía cardíaca, corazón abierto, y en ese momento se para el corazón. Porque ahí ustedes no pueden recuperar el corazón al menos que sea con masaje. Entonces, ahí el médico tiene que decidir, el cardiólogo tiene que decidir si es mejor el masaje cardíaco o la respuesta adrenérgica intracardíaca. Pero solo en una situación que ustedes ven es muy específica. No es que lo anden poniendo a cada rato intracardíaco. ¿Ya? Se puede poner también intratecal, se puede poner dérmico y subdérmico, se puede poner intramuscular, se puede poner umbilical, cuando uno quiere aumentar la respuesta cardíaca fetal, ¿ya? Porque también puede haber paro cardiorrespiratorio en el recién nacido. Aquí en Chile no se aplica tanto, pero es útil. Después, esa era la adrenalina. Después tenemos la noradrenalina. La noradrenalina también es una ampolla, también se inyecta por estas mismas vías o parecidas a las que les mostré. El medicamento aquí en Chile es este que ustedes ven aquí, levartenerol. En el fondo, cuando uno le dicen levartenerol, uno tiene que asumir mentalmente que esto es norepinefrina y que la norepinefrina es noradrenalina. La noradrenalina, al revés de la adrenalina, solo es agonista alfa 1 y alfa 2 y no tiene actividad beta 2. Por lo tanto, la noradrenalina no es broncodilatador, ni dilata o relaja la musculatura uterina, no sirve para la actividad uterina. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la noradrenalina me va a servir para menos cosas de las que me sirve la adrenalina, ¿ya? Pero las menos que me sirven son útiles. Entre ellas vamos a tener que aumenta la resistencia periférica y la presión diastólica y sistólica. ¿Por qué receptor hace eso? Aumenta Alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la contractibilidad. Acuérdense que es bradicárdico. Por el Alfa 1. Alfa 1. Todo esto es alfa 1. ¿Ya? Todo esto es alfa 1. ¿Ya? Produce una intensa vasoconstricción en la piel y en las mucosas. Esto es Alfa 2.
No, vasoconstricción siempre es alfa 1. Entonces, cuando ustedes le digan vasoconstricción, alfa 1. Por lo tanto, la mayoría de las acciones que ustedes ven de la noradrenalina es vía alfa 1. La mayoría, es muy raro la actividad alfa 2 que ustedes ven. Y las pocas que vamos a ver, las vamos a ver aquí en detalle, ¿ya? Por lo tanto, en general, nosotros vamos a tener que la mayoría de la actividad de la noradrenalina es mediada por alfa 1. De hecho, la alfa 1 se puede administrar también en pacientes que sufren de alergias un poco menos graves que la adrenalina, pero no para mejorar la respuesta respiratoria, porque la adrenalina mejora la respuesta respiratoria. La noradrenalina se hace para disminuir el flujo sanguíneo, ¿ya? Para eso usamos la noradrenalina. Entonces, ¿cuándo usamos noradrenalina? Nuevamente, casi nunca la vamos a usar, pero cuando lo usemos hay que tener jerarquía clínica. Primero, cuando tenemos un paciente hipotensivo, pero con la resistencia periférica disminuida. Eso quiere decir que si tiene la resistencia periférica disminuida, debo activar alfa 1, ¿y quién mejor para activar alfa 1 que noradrenalina? ¿Ya? Si el paciente estaba hipotenso normal, ¿qué le daba? Beta 1. Beta 1, ¿ya? O sea, adrenalina. Beta 1, beta 2, adrenalina. También me sirve para los pacientes que me hacen una hipotensión postquirúrgica, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando el paciente les hace una hipotensión por pérdida de fluido, yo también quiero activar alfa 1. En el paciente que hace shock séptico, también útil en paciente con shock séptico. ¿Por qué servirá la noradrenalina en shock séptico más que la adrenalina? ¿Qué pasa con la adrenalina que no es tan útil para el shock séptico? Porque la adrenalina producía, como tenía afinidad con los receptores beta, producía vasodilatación. Uh-huh. Entonces, necesito producir vasoconstricción. Exactamente. ¿Y por qué necesito producir la vasoconstricción? Para evitar que la infección se siga propagando. Exactamente. Perfecta la respuesta. Muchas gracias. Efectivamente es así, ¿ya? Entonces, para evitar una propagación de la situación infecciosa, yo necesito constreñir todos los vasos en el fondo para poder utilizar de manera adecuada los antibióticos, ¿ya? Y por lo tanto, no me sirve la adrenalina porque es un riesgo. Así que mejor noradrenalina. Y finalmente, el infarto. Recordar que en parada cardíaca era mejor adrenalina, pero en infarto o en otros grados de infarto es mejor la noradrenalina. ¿Por qué en cualquier infarto común y corriente es mejor la noradrenalina? Porque como dijo recién, la adrenalina podía producir necrosis. Uh-huh. Y por ejemplo, en un infarto isquémico, eso, necesito no producir más necrosis. Por eso. Exactamente, necesito evitar el daño que además el fármaco me va a dar, ¿ya? Por lo tanto, en un infarto donde todavía no ocurre una parada cardíaca y además hay un riesgo de que haya muerte celular o cambios hipóxicos, mejor dar noradrenalina, es más seguro, ¿ya? ¿Dónde? ¿Cómo la administro? Bueno, endovenosa, nuevamente femoral y yugular, porque la idea es que sea rápida y que llegue rápido al corazón, ¿ya? Endotraqueal también, cuando necesito disminuir la constricción, cuando estoy, por ejemplo, nuevamente acá hablando de la intubación, si el paciente tiene una intubación donde hay riesgo de hemorragia, entonces para evitar la hemorragia a nivel de este sector, yo puedo dar noradrenalina, y así evito, o sea, hago que la intubación sea limpia, ¿ya? Lo puedo dar intraóseo, intratecal y dérmico y subdérmico, ¿ya? Entonces ahí tenemos los dos más importantes. Terminando con estos dos medicamentos, vamos a decir entonces, primero, que ambos medicamentos tienen pésima absorción oral, por lo tanto siempre los voy a administrar por otra vía que no sea la vía oral.
Lo otro importante es que se metaboliza muy bien por esta COMP y esta MAO. Por lo tanto, en caso puntual de que el paciente llegara a tomarse la ampolla, que no debería ocurrir, pero puede ocurrir, al paciente se le va a metabolizar en el sistema gastrointestinal y no va a cumplir una función a nivel central, ¿ya? Y lo otro también importante es que la COMP y la MAO también van a degradar muy rápido a la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un shock anafiláctico, y que necesito el tratamiento a largo plazo, necesito pensar en la posibilidad de dar el fármaco por goteo para evitar que se degrade muy rápido, ¿ya? La semivida de ambos medicamentos es de pocos minutos y lo que se prefiere siempre administrar es la infusión intravenosa lenta, ¿ya? Se sabe en la actualidad que la adrenalina además se puede dar inhalable, pero en Chile no existe. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Producen agitación, producen ansiedad, producen muchísimo temor en el paciente, producen muchos trastornos a nivel del sistema nervioso central. Pero además, como producen trastornos respiratorios a dosis muy altas, producen disnea o apnea, ¿ya? Por reflejo pueden producir bradicardia y por actividad propia alfa-1 pueden producir hipertensión. Así que son medicamentos que hay que controlar muy bien si el paciente es un paciente hipertenso descontrolado. Además, la adrenalina es arritmogénica, por lo tanto hay que tener cuidado con los pacientes que tienen arritmias ventriculares, extrasistolías, etcétera, ¿ya? Y lo que les mencionaba yo, que puede producir necrosis. Necrosis cuando se administra de manera directa en los tejidos de interés, particularmente la adrenalina. El ejemplo clásico es cuando los pacientes se inyectan para los shock anafilácticos y se le inyectan sin querer en el dedo a dosis muy altas, puede haber necrosis del pulpejo, ¿ya? También ocurre en los pacientes que están en cirugía y se inyecta una dosis muy alta de adrenalina por constricción, puede producir, por ejemplo, necrosis bucal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos en ese contexto. ¿Consultas hasta aquí? Además de lo que acabamos de ver y que yo le acababa de explicar, de cómo funciona la adrenalina y la noradrenalina, les había dicho que había más fármacos, ¿ya? Que tienen actividad sobre los receptores adrenérgicos. Y para eso vamos a ver algunos. Aunque en estricto rigor, todos funcionan muy parecidos a como les acabo de explicar, pero algunos detalles que son interesantes. Primero, vamos a ver el grupo de los fármacos que son agonistas alfa-1. Por lo tanto, tienen que pensar que estos fármacos solo tienen actividad alfa-1, no tienen las otras actividades que acabamos de conversar, ¿ya? Dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, a la fenilefrina, que es la que ustedes ven ahí, cuya molécula está ahí, que también es un catecol. Cuando ustedes vean este grupo benceno, con este grupo radical acá al lado, esos son catecoles, ¿ya? La fenilefrina en la actualidad es un medicamento que se utiliza muchísimo como descongestionante nasal. Ocurre que la fenilefrina es un vasoconstrictor bastante potente porque es alfa-1, ¿ya? Pero que es mucho más estable a nivel oral que la noradrenalina. Por lo tanto, yo lo puedo administrar como fármaco oral, ¿ya? Porque la COMP no lo va a degradar tanto, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes. Lo segundo es que la dosis a la que se administra aquí en Chile es bastante baja y por lo tanto no va a generar una vasoconstricción en otros sistemas más grandes, por ejemplo a nivel cardíaco, a nivel de los lechos venosos, etc. Por lo tanto, su mayor función va a ser que va a producir una descongestión nasal. Pero yo también puedo administrar fenilefrina con la función de activar la constricción a nivel del iris y producir midriasis, ¿ya? Eso en el caso de la oftalmología. Pero mayoritariamente ustedes lo van a conocer entonces como un descongestionante nasal. Y se administra, por ejemplo, como ustedes ven ahí, con un antihistamínico para mejorar los cuadros gripales, ¿ya? Una cosa súper importante, cuando yo produzco una descongestión nasal, producto de alfa-1, yo estoy forzando al sistema que no produzca más moco. Por lo tanto, como medicamento no es recomendable, ya que la mucosidad que se produce durante los cuadros gripales se asocia a una necesidad de limpiar la vía nasal, ¿ya? Entonces, uno administra estos fármacos para bloquear esa limpieza en el fondo de la vía nasal o descongestionar. Nos hace sentir mejor, obviamente, pero retrasa en el fondo la curación o el tratamiento propio del sistema inmunológico de nuestros organismos, ¿ya? También tenemos, dentro de los fármacos agonistas alfa-1, a
la metoxamina, que es la que ustedes ven ahí, que esta se utiliza mayoritariamente en urgencias y es cuando tenemos pacientes que vienen en un estado de hipotensión, no grave, pero que se va agravando en el fondo con el tiempo y nosotros necesitamos elevar la presión arterial sin producir trastornos taquicárdicos, ¿ya? Entonces, nosotros nos podemos aprovechar de que la actividad alfa-1, no sé si ustedes se acuerdan de la clase anterior, generaba un aumento potente de la presión arterial, pero además producía una bradicardia refleja. Entonces, si mi paciente viene hipotenso o viene con alguna taquicardia, nosotros podemos aprovecharnos de este fármaco para activar alfa-1 sin tener que dar noradrenalina. La idea es no llegar nunca a dar noradrenalina o adrenalina. Igual vamos a terminar dándolas para las situaciones particulares que les expliqué. Pero estamos buscando otros fármacos que me puedan servir. Y después tenemos a la midodrina, que el fármaco es conocido en la jerga popular como Gutrón, ¿ya? Este fármaco existe en gotas, intravenoso y intramuscular, y este medicamento se utiliza para el tratamiento de la hipotensión ortostática en los pacientes con neuropatía diabética o con disautonomía, es decir, que pacientes tienen problemas para mantener el equilibrio de la posición bipedestada a supina. Por ejemplo, cambios de posiciones muy fuertes, los pacientes caen en hipotensión, ¿ya? Y en esos casos nosotros lo que tenemos que hacer es administrar un medicamento, por ejemplo en gotas, suave, que permite activar la vía alfa-1, elevando levemente la presión arterial de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces ahí también podemos utilizar a alfa-1, particularmente la midodrina. Tenemos otros medicamentos que son alfa-1, solo que muchos de estos son alfa-1 mixtos, es decir, que son alfa-1, pero además tienen actividad o leve actividad beta, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a tener entonces a muchos fármacos que son drogas, como las anfetaminas o derivados de metanfetaminas y las derivados de cocaína, ¿ya? Ambos son personajes bastante conocidos y ambos consumieron derivados anfetamínicos o derivados cocaínicos con la finalidad de aumentar la función cardiovascular o el estar despiertos, ¿ya? Porque una de las cosas bien interesantes, que no les he mencionado todavía, porque en realidad la vemos más en la parte de psiquiatría, es que el aumento de los niveles de noradrenalina a nivel central permite que la persona esté en un estado de vigilia permanente. Y eso hace que las personas tengan menos horas de sueño y más tiempo de actividad y una actividad que es más concentrada. Entonces, por eso es que muchas personas la utilizan con fines poco éticos, digamos, como en el caso del cantante que ustedes ven al frente, o con fines antideportivos, como es en el caso del futbolista que ustedes ven ahí al frente. Es tanta la diferencia que hacen estas drogas en el impedir, por ejemplo, el dormir o el concentrarse en una actividad o el aumentar el cuadro respiratorio, que da una ventaja que claramente esa misma persona no tendría si no consumiera esta droga, ¿ya? O sea, no es que la persona tenga una habilidad especial y la droga la mejore. La droga da esa habilidad especial. Por ejemplo, la resistencia frente a correr, por ejemplo, en el caso del deportista que está ahí, ¿ya? Entonces, en ese contexto tenemos estos otros agonistas donde algunos que no son drogas, o sea, no vamos a hablar de la cocaína, de las anfetaminas, pero sí vamos a hablar de los derivados, ¿ya? Tenemos a los fármacos como la efedrina y la pseudoefedrina, ya que están aquí, que se utilizan actualmente aquí en Chile como descongestionantes nasales, ¿ya? Y se utilizan como fármacos para mejorar en el fondo la capacidad respiratoria del paciente. Si ustedes van y ven al Nastul, al Nastisol o otros fármacos antigripales, todos se hacen en base a esto, efedrina, pseudoefedrina o fenilefrina, ¿ya? Es lo más común que ustedes los vean. ¿Cuál es la función? Activar alfa-1 y permitir una respiración adecuada, ¿ya? Además, a dosis un poco más altas, estos fármacos pueden promover una actividad beta, generando una broncodilatación más potente, mejorando la respuesta oxigenativa del paciente y por lo tanto eso genera una ventaja deportiva. Entonces significa que estos medicamentos que están en esta lista que al frente están prohibidos por dopaje, ¿ya? También tenemos otros medicamentos que se utilizan no a nivel de la descongestión nasal, pero sí de la congestión óptica, ¿ya? Como por ejemplo la nafasolina y la oximetazolina, que se utilizan para los ojos rojos. Cuando los pacientes sufren de cambios en la capilaridad ocular, sufren de muchos ojos rojos, que a veces estos además sufren de picor, resequedad, etc. Entonces nosotros podemos administrar, por ejemplo, la nafasolina, y eso produce que la esclera se vuelve blanca nuevamente, ¿ya? Eso ocurre solamente porque se constriñen los pequeños capilares oculares y por lo tanto ya no pasa sangre por esos lugares, ¿ya?
Dentro de este mismo, hablando todavía de alfa, también tenemos a los fármacos que son ahora agonistas solo alfa 2. Eso significa que no tienen actividad alfa 1, por lo tanto no son broncoconstrictores, o sea, no son vasoconstrictores, ¿ya? Dentro de los alfa 2 existen dos medicamentos de importancia aquí en Chile, uno es la clonidina y la otra es el alfa-metildopa, que lo tiene que haber visto algún grupo en el taller de teratogenia, ¿ya? Ambos medicamentos son antihipertensivos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo administro el medicamento, yo voy a bloquear la subida de presión arterial de parte del paciente. ¿Por qué ocurre esta situación? Esta situación ocurre porque al ser activadores de alfa 2, y si ustedes lo recuerdan, los alfa 2 eran autorreguladores que contrarregulaban otras neuronas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo activo alfa 2, la descarga de esta neurona va a generar que se bloquee a la neurona alfa 1. ¿Ya? Eso significa que contrarregula. Y por lo tanto, alfa 1 va a disminuir la actividad simpática. Y al disminuir la actividad simpática mediada por alfa 1, yo ya no voy a tener vasoconstricción, ni aumento de la presión arterial, ni bradicardia refleja. ¿Ya? Entonces, dentro de estos fármacos vamos a tener a la clonidina primera que les mencionaba yo, que es entonces un fármaco para el control de la presión arterial, ¿ya? Ese es el uso común, pero que aquí se ha visto que puede ser útil para el tratamiento de la dependencia a los narcóticos o las dependencias de tabaco y alcohol por su acción central, por bloquear la actividad central, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que se han visto? Los mismos que uno asociaría mentalmente al bloquear alfa 1. Por ejemplo, habría boca seca, habría sedación y puede aparecer disfunción sexual debido a que al no haber constricción de los capilares a nivel vaginales y peneanos, eso va a generar una disminución de la libido y de la función eréctil, ¿ya? También tenemos dentro de esta misma familia, y este sí es importante, a alfa-metildopa, también es un antihipertensivo. La situación es absolutamente la misma que les explicaba yo. La alfa-metildopa es un profármaco que se activa a nivel del sistema nervioso, generando una activación de alfa 2. La activación de alfa 2 contrarregula alfa 1 y por lo tanto esto genera una disminución de la presión arterial del paciente mediada por una vasodilatación, ¿ya? Este fármaco en particular es importante para ustedes porque es el único antihipertensivo que está aprobado por la FDA para su uso en embarazadas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que frente a trastornos hipertensivos en el embarazo, donde la paciente ya viene con hipertensión o se monta la hipertensión dentro del primer trimestre, para evitar la preeclampsia, lo que se recomienda es la administración de alfa-metildopa a las dosis más bajas posibles. Generalmente se parte con 10 miligramos, ¿ya? Y la verdad es que controla bastante bien la presión arterial. No es el mejor fármaco antihipertensivo. ¿Por qué no es el mejor? Porque desgraciadamente, como tiene actividad a nivel del sistema nervioso central, va a producir algunos problemas no menores. Por ejemplo, la actividad noradrenérgica a nivel central nos permite aumentar la concentración y la ventilación central, ¿ya? Si el paciente bloquea esta vía, el paciente va a tener menos concentración y va a tener menos ventilación central. Eso se va a reflejar en que el paciente va a estar más excitado, menos responsivo en el sentido de la concentración, se va a concentrar menos, pero además va a sufrir de mayor cantidad de dolores de cabeza, ¿ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es el fármaco que ustedes van a poder administrar en clínica para el control de la presión arterial en las embarazadas. Es el fármaco que ustedes tienen que reemplazar por aquel que la paciente traía antes del embarazo. Pero además de eso, tienen que mencionarle a las pacientes que es importante que probablemente dentro de las 2 o 3 primeras semanas, y en algunas pacientes se eleva más, la paciente puede sufrir de jaquecas o síndromes jaquecosos producto de los trastornos a nivel central en la dilatación, ¿ya? Y eso debe ser controlado, por último, con paracetamol. Pero tiene que ser controlado la paciente porque si no, la paciente va a abandonar el tratamiento y si abandona el tratamiento de presión arterial, va a aumentar la presión arterial y hay riesgo de preeclampsia, ¿ya? ¿Cuáles son los otros efectos adversos asociados? Produce sedación, ¿ya? Produce boca seca
ya, producto de que en el fondo se bloquea también la producción de mucosa vía alfa-2. Se ha visto que puede producir hepatotoxicidad, pero es menos común, y el uso prolongado produce anemia hemolítica. Por eso es que este medicamento solo se reserva a las embarazadas, y una vez que ha nacido el pequeño o termina la etapa de lactancia, la paciente debe volver a su medicación clásica cardiovascular, ¿ya? Y otros fármacos, tenemos los fármacos de acción mixta, estamos todavía con alfa, recuerden, y en particular quiero hablar de las anfetaminas, ¿ya? Las anfetaminas son fármacos por si acaso, también son drogas, pero son fármacos, y dentro de los fármacos anfetamínicos vamos a tener al metilfenidato, que es un fármaco que se administra para el tratamiento de los trastornos de hiperexcitabilidad, los TDAH, ¿ya? En los niños pequeños. Tenemos el modafinilo, que algunos de ustedes a lo mejor lo conocen como Mentix. Tenemos a la fentermina, que es un fármaco para bajar de peso. Estos fármacos tienen en común que lo que producen es un aumento de la descarga de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. La descarga de adrenalina a nivel central va a producir, por ejemplo, en el caso del metilfenidato, un aumento en la concentración del paciente. Si el paciente tiene hiperactividad, el paciente va a poder ahora disminuir el índice de actividad y aumentar las tareas, los tasks básicos, o sea, poder concentrarse, poder escribir, no pararse a cada rato, etc. Pero toda una forma medicada de hacerlo, ¿ya? Por otro lado, en el caso del modafinilo, este fármaco lo que va a generar mayoritariamente es que la descarga de adrenalina que se está produciendo va a generar que el paciente no necesite dormir, esté en un estado de vigilia constante. Y al estar en un estado de vigilia constante, por ejemplo, puede evitar la narcolepsia para los pacientes que se duermen muy fácil o que son muy somnolientos, o va a producir que el paciente que necesita estar muy activo pueda ejercer todo tipo de actividades porque no va a sentir sueño ni cansancio, ¿ya? De hecho, por algo se le llama el supermedicamento, ¿ya? Desgraciadamente, este medicamento se utiliza mucho en el ámbito de los estudiantes de la salud, ya que como aumenta la concentración y aumenta la vigilia, permite que los estudiantes estén siempre despiertos, por así decirlo, para las prácticas clínicas, las tareas, etc. Pero no olvidar que eso se produce por una descarga de noradrenalina con todo lo que acabamos de ver que ocurre en el organismo de un paciente cuando se activa la noradrenalina, ¿ya? Y no olvidar que también es un derivado anfetamínico. Y finalmente, en el caso de la fentermina, este fármaco activa los receptores alfa-1, pero también los beta-3, y produce lipólisis, y eso genera que el paciente pierda peso, ¿ya? Y disminuya la sensación de apetito y el paciente esté como más funcional, más despierto, ¿ya? Por lo tanto, este fármaco se lo considera un fármaco para el control de el peso en obesos mórbidos, ¿ya? Aquí en Chile se vende, pero bajo receta cheque, ¿ya? Porque además este medicamento produce un grado alto de tolerancia y de adicción. En general, estos medicamentos se administran por la vía oral, se absorben súper bien a nivel gastrointestinal, como son derivados de las anfetaminas y no anfetaminas de manera directa, no se metabolizan por la MAO y la COM y por lo tanto tienen una vida media bastante larga. Basta con dosis diarias para tener su actividad durante todo el día, su actividad noradrenérgica, ¿ya? Atraviesan súper bien la barrera hematoencefálica y inhiben la recaptación de otros neurotransmisores y por lo tanto se los considera como estimulantes y eso genera que, entre otras cosas, inhiben la recaptación de dopamina, la cual está asociada con el síndrome adictogénico, ¿ya? En el paciente, de manera general, y es porque están prohibidos el uso de estos medicamentos sin vigilancia médica, es que producen síndromes eufóricos, producen cuadros de insomnio graves, deshidratación del paciente grave, pérdida del apetito, que puede ser dependiendo si es útil o no, aumento de la frecuencia cardíaca, en algunos casos ha producido cuadros de infarto al miocardio por arritmias, y también ha producido síndromes psicóticos, particularmente el modafinilo, ¿ya? Y son todos producen farmacodependencia, ¿ya? No sé si ustedes le habían escuchado alguno de estos alguna vez con anterioridad. No sé si tenían esa parte de El la... Mentix El Mentix sí, ya. lo consumo. Ups. Bueno, yo no soy nadie para comentarles si deben usarlo o no, pero sí yo les comento aquí, eso es súper privado de cada uno de ustedes, pero sí que entiendan cómo funciona el fármaco,
¿ya? Y también comentarles que en el caso de cualquiera de ellos tres, el metilfenidato, el modafinilo o la fentermina, recordar que es una situación que uno fuerza el cerebro a que actúe, ya por la vigilia, por la concentración o por la baja de peso, por lo que uno busque, pero el cerebro igual está funcionando en un modo forzado y por lo tanto ese desgaste después pasa a la cuenta, ¿ya? Así que tengan ojo con los que lo consumen, ¿ya? Y lo otro, recordar que en otros países están prohibidos, los tres están prohibidos, pero particularmente la fentermina y el modafinilo, por eso los puse en verde, por la Profe, cantidad de psicosis que producen. Díganme. pero ¿de qué forma produce pasa la cuenta en el cerebro, dice usted? ¿En qué sentido? Porque es un desgaste adrenérgico, pues estás gastando todo lo que tú produjiste de noradrenalina, lo gastaste en esas horas en donde está haciendo efecto tu medicamento. Y eso produce trastornos a nivel del sistema nervioso central, debido a que tienes un desgaste de neurotransmisores. En el fondo, eso produce, entre otras cosas, estrés oxidativo a nivel del sistema nervioso central. Además, estos fármacos, no sé, las personas que lo consumen podrán decir de manera fehaciente que produce deshidratación central. De hecho, deberían tener mucha sed y mucha hambre el otro día. Y eso es un indicador también de trastornos de la circulación a nivel central. Acuérdense que estos fármacos también son alfa-1, ¿ya? También son constrictores. Eso significa que, y esto es súper importante porque no mucha gente lo entiende, que las reservas de nutrientes y de oxígeno que llegan al sistema nervioso central se ven disminuidas. Y eso significa que ustedes hacen funcionar a su cerebro de manera forzosa, ¿ya? Y de manera forzosa significa que el cerebro no se nutrió ni se oxigenó de manera adecuada, y las neuronas que no se nutren y no se oxigenan por mucho tiempo son neuronas que terminan muertas, ¿ya? Eso sin contar que estos fármacos estimulan a la dopamina. Y la estimulación de dopamina la vamos a ver cuando volvamos del 18 de septiembre, pero la estimulación de dopamina produce muchísimos trastornos a nivel del sistema nervioso central que están asociados con la psicosis, ¿ya? Alguien me pregunta aquí, la fentermina he escuchado que la usan mucho para las dietas. Sí, de hecho, la fentermina que en Chile, no sé en otros países, se utiliza para bajar de peso muy rápido, pero muy rápido. De hecho, baja de peso muy rápido. El fármaco lo que hace es que activa, bueno, la vía noradrenérgica y la vía lipolítica. Entonces, el paciente no tiene nada de hambre y además de no tener nada de hambre, tiene el metabolismo activado, completamente activo. Y eso significa que gasta muchas calorías por minuto. Entonces, el paciente puede llegar a bajar hasta 10 kilos mes, por ejemplo. No es bueno, aunque sea maravilloso. ¿Por qué no es bueno? Primero porque una vez que el paciente deje de consumir la fentermina, el organismo va a volver a la etapa anterior que estaba, que era un metabolismo lento, que era un metabolismo no noradrenérgico, ¿ya? Entonces el paciente va a tener una subida de peso de rebote importante, ¿ya? Si el paciente bajó 10 kilos, a los 3 o 4 meses va a recuperar los 10 kilos y capaz que recupere 12, ¿ya? Se va a aumentar de peso igual. Si es un fármaco que se utiliza para apoyar dietas, o sea que en el fondo si el paciente va a cambiar su estilo de vida y yo quiero ayudarlo, ahí lo puedo ayudar con fentermina. Pero si el paciente cree que va a bajar de peso solo con la fentermina, lo va a bajar, pero se va a volver adicto. Y se va a volver, además de adicto, va a subir de peso después de que termine el tratamiento con fentermina. ¿Ya? La línea de posición. Sí, sí, efectivamente, yo conozco de hecho médicos aquí en Talca que dan fentermina sin pedir mucha información. El punto, efectivamente hay fármacos, o sea, hay médicos que hacen eso. El punto importante aquí es que considerar que si uno no sabe cuál es la función cardiovascular que uno tiene, la fentermina puede producir arritmia y puede producir trastorno vascular grave. Porque imagínense que uno ande hipermetabolizado todo el día. No sé cómo explicarlo, pero en el fondo el paciente anda como prendido todo el día. De hecho, los pacientes que toman fentermina dicen que se levantan más temprano, que funcionan mejor, que están más activos, pero eso no es porque ellos estén más activos, es porque el medicamento los hace más activos. Así que los que toman fentermina, hay pacientes, para alumnos que le han comentado, yo también he tomado fentermina por si acaso. Lo que se recomienda es que el paciente no deje de comer, que siga comiendo normal, pero que cambie su estilo de vida. O sea, aumente el deporte, aumente la actividad cardiovascular, disminuya el consumo de grasas y de carbohidratos, pero recordar que después de 3 meses de consumo de fentermina empieza la actividad farmacodependiente, es decir, el paciente se hace adicto a la fentermina y empieza la tolerancia, es decir, que el organismo deja de bajar de peso y empiezan a aparecer solo los efectos adversos, ¿ya?
Con más consultas al respecto, chicos. Este es un tema súper entretenido, por si acaso. Y ustedes van a tener muchas pacientes que toman alguno de estos medicamentos. Recordar siempre que ningún medicamento es 100% seguro, particularmente en esta vía, que es la de los adrenérgicos, menos seguros todavía son, ¿ya? Profe, Díganme. pero en el caso de de la fentermina, Ujú. por ejemplo, o sea, usted dice que después de 3 meses como que se vuelve adictivo. ¿Estando así? O sea, ¿no podría dejarle a alguien que la consume por más de 3 meses? No, no es que todos los pacientes se vuelvan adictivos, pero empieza a aparecer la adicción. Hay pacientes que Ay, en el fondo, no, o sea, esto nunca es 100%, pero hay un grupo de pacientes que en el fondo tú le dejas de dar la fentermina y el paciente se va a decaer, se va a deprimir, va a dejar de funcionar de manera activa. Entonces, para evitar eso, siempre se da 3 meses máximo. Esa es la cuota. Para evitar que el paciente, ahora hay ya. pacientes que son más extremos todavía, pero no es lo común. Y la fentermina a nivel mundial, la verdad es que nunca los médicos lo dan por mucho tiempo. Creo que hay un solo estudio donde se dio como por un año, pero la verdad es que como los pacientes no bajaron de peso, tampoco se dio más tiempo. Entonces lo ideal, la fentermina 3 meses, descanso, 3 meses, descanso, 3 meses, descanso, para evitar que el organismo forme dependencia y adicción, pero no es inmediata, por si acaso. Es más adictiva la cocaína, pues, obvio. ¿Más consultas, chicos? Ya, si no hay más consultas, sigo. Después de los alfa, nosotros tenemos los receptores beta, ¿ya? Y dentro de los receptores beta vamos a tener fármacos que son beta 1 y beta 2, pero los más importantes para ustedes son los fármacos que tienen actividad sobre beta 2, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo mismo que lo anterior, que no tienen actividad sobre alfa, ¿ya? Así que los vamos a llamar agonistas beta 2 selectivos. Y dentro de los agonistas beta 2 selectivos, producto de su acción sobre el sistema ventilatorio, vamos a decir que son beta 2 selectivos de acción bronquial. O sea, hacia allá estamos apuntando. Estos fármacos nosotros los vamos a ver cuando tratemos el asma, ¿ya? Pero a modo general nos vamos a encontrar con el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol, el formoterol y el salmeterol, o sea, casi todos. Y todos estos medicamentos, independiente de su tiempo, vida media y otros, su función central es activar a la proteína G del músculo liso bronquial y eso va a producir un aumento de la proteína quinasa del músculo bronquial, lo que va a producir una disminución final de la concentración de calcio y de la concentración de miocina. Y si hay menos calcio y hay menos miocina, hay relajación bronquial. Y por lo tanto vamos a decir que estos medicamentos son broncodilatadores o que relajan la actividad bronquial, ¿ya? Y dentro de ellos el representante más importante es el salbutamol y la mayoría de ellos también se administran por la vía inhalatoria, ¿ya? Son fármacos que si bien se pueden administrar por la vía oral o endovenosa, mayoritariamente ustedes los van a ver por la vía inhalatoria. Basta con que los conozcan hasta ahí nomás, ¿ya? Y también tenemos un fármaco que es un beta 2 selectivo, pero ahora en lugar de tener acción a nivel del sistema bronquial, tiene acción a nivel del útero, ¿ya? Y ese fármaco se conoce como ritodrina, ¿ya? La ritodrina es un agonista beta 2 con afinidad uterina, ¿ya? Así que se lo considera como un relajante uterino o un fármaco que mantiene el tono uterino. Ya este fármaco se administra habitualmente de manera endovenosa y se utiliza para detener el trabajo de parto prematuro. Normalmente se da entre las 35 y las 37 semanas y tiene como finalidad darles a ustedes la opción de poder retrasar 1 o 2 días o un poquito más el parto, ¿ya? ¿Por qué es la idea de retrasar? Porque, por ejemplo, nosotros necesitamos que el bebé aumente el surfactante pulmonar. Entonces nosotros le damos corticoides para que aumente el surfactante pulmonar, pero los corticoides para hacer efecto requieren por lo menos 48 horas, idealmente una semana. Entonces nosotros necesitamos darle al bebé para su maduración la mayor cantidad de días posibles. Entonces la ritodrina permite eso. La ritodrina bloquea la contracción uterina fuertes, manteniendo un tono uterino, y al mantener el tono uterino se mantiene el bebé adentro por más tiempo, ¿ya? Y uno lo que puede hacer es dar una dosis inicial y después de que la paciente ha controlado las contracciones, empezar a dar dosis orales, ¿ya? Pero bien seguidas.
¿Por qué no es un fármaco que se utiliza habitualmente en clínica y por qué en realidad se utiliza poquitos días solo para permitir la maduración fetal? Porque, primero, produce hiperglicemias importantes, entonces en las pacientes con diabetes gestacionales esto es grave, ¿ya? Se ha visto que produce hipopotasemias y por lo tanto también produce trastornos de la contracción del músculo, de la estructura muscular voluntaria, ya que también es un problema en las embarazadas. Puede producir trastornos en la presión arterial media, ¿ya? No son graves, pero si la paciente es hipertensa, puede producir taquicardia, ¿ya? Otra cosa que también se ha visto es que aumenta la secreción de renina y por lo tanto va a producir una disminución de la excreción de sodio y agua por los riñones. Entonces tenemos también pacientes que tienen trastornos renales. Entonces, donde no puedo usarla bajo ningún punto de vista, si los pacientes tienen cardiopatías y por lo tanto el riesgo de taquicardia puede producir infarto, o en las pacientes con diabetes gestacional, donde el riesgo de hiperglicemia puede producir daño fetal, ¿ya? Entonces, la ritodrina se reserva para aquellos pacientes donde yo quiero mantener un par de días más o algunos días retrasando el parto, pero sin dañar el sistema cardiovascular renal o la situación diabética de mi paciente, ¿ya? Así que como medicamento no está mal, pero tiene sus restricciones, ¿ya? Entonces, terminando con los agonistas adrenérgicos, y solo para que ustedes me entiendan, tenemos fármacos para tratar la bradicardia. ¿Qué fármaco creen ustedes que uno debería dar para tratar la bradicardia? De todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué fármaco produce taquicardia, chicos? O no taquicardia, pero aumento del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. Voy a apagar aquí por